Hoy es un día muy especial para mí. Muy pronto voy a dejar de estar con ustedes. Hoy, 19 de junio de 2001, es el último día de mi acuñación. El ministro, señor Rato, es el encargado de mi despedida oficial, aquí, en la Casa de la Moneda. Cuando apriete el botón, adiós, peseta. Se habrán ustedes dado cuenta de que han elegido a la moneda de 100 pesetas para la última acuñación. Es un detalle, porque dado mi tamaño actual, no se me hubiera visto. A pesar de todo, estoy contenta, porque para mi despedida han elegido la imagen del último rey que he llevado en mi cara, Juan Carlos I, junto a la de Hispania, que fue la que llevé cuando aparecí. De hecho, hace ya 133 años. Mis despedidas empezaron hace ya tiempo, en noviembre del año pasado. Primero les tocó a los billetes. Fue el comienzo de los adioses. Salí hasta en los telediarios. El adiós a la peseta ha empezado hoy, un año antes de que el euro llegue a nuestros bolsillos. Han salido de la Casa de la Moneda los últimos billetes. Los billetes de pesetas llevan 126 años circulando. En un año serán historia. Y sin embargo, cuando realmente se produjo el acto final de mi fabricación, el de la moneda de una peseta, no asistió nadie, ni salí en los telediarios. Quizá fue que se avergonzaron de mi tamaño actual. Me han reducido tanto. Bueno, sí estuvieron como siempre los obreros de la Fábrica Nacional de la Moneda, los que durante estos 133 años han hecho posible que yo llegara hasta sus manos. Mi historia empezó con la Revolución de 1868. Soy hija, por tanto, de la gloriosa Revolución, que se decía entonces. Todavía recuerdo los gritos que se lanzaban. ¡Abajo lo existente! ¡Libertad y gobierno del pueblo! El triunfo del levantamiento acabó con el reinado de Isabel II y dio paso a un gobierno provisional. Mi nacimiento oficial se produjo con ciertas prisas. Fue el 19 de octubre de 1868. Tan solo habían transcurrido 20 días desde la llegada del nuevo gobierno. Con tanto ajetreo revolucionario, la noticia apenas fue recogida por los periódicos. El decreto estaba firmado por el nuevo ministro de Hacienda, el liberal don Laureano Figuerola. En él se entronizaba la peseta, a mí, como nueva unidad monetaria nacional. Para que quedara bien claro el propósito de la medida, el propio decreto decía: no habiendo hoy más poder que la nación, ni otro origen de autoridad que la voluntad nacional, la moneda solo debe de ofrecer a la vista la figura de la patria y el escudo de armas de España. Estaba claro que tenían mucha urgencia en retirar las monedas con la efigie de la reina destronada. Dicen que mi nombre es de origen catalán y que era ya conocido desde 2 siglos antes. Lo que sí se sabe con certeza es que la primera moneda acuñada con el nombre de peseta es de 1808 y que se hizo en Barcelona. Pero mi nombre era más conocido por unas monedas de 4 reales que se acuñaron en tiempos de Isabel II y que sirvieron para pagar a los soldados a sueldo que lucharon para defender su causa en la Primera Guerra Carlista. Aquellas piezas se conocieron como pesetas y quienes las cobraban fueron llamados por eso peseteros. Por cierto, yo soy una de las pocas monedas que tiene nombre de mujer. La mayor parte de mis colegas pertenecen al sexo fuerte.
Yo soy fruto del impulso reformista del nuevo gobierno que buscaba con mi creación la regeneración económica de aquella España pobre, aislada y caótica que debían gobernar. En esos momentos circulaban por el país 97 clases de monedas diferentes. Con la peseta querían unificar la moneda en todo el territorio nacional para facilitar el comercio y el desarrollo de la industria. ¿Qué era lo suyo? Las chuletas de ternera y los 2 reales de menudillos, don Paco. También buscaban con mi aparición el acercamiento a Europa. Ese fue el motivo por el que adoptaron el sistema métrico decimal que se había impuesto en la Unión Monetaria Latina, creada 13 años antes, y que aglutinaba a varios países europeos encabezados por Francia y en la que España aspiraba a integrarse. La unidad monetaria representamos y diversos países hoy gobernamos de plata fina, plata de ley, cada cual en su tierra es el único rey. Nací con vocación europeísta y con esa misma vocación me retiro. Me voy para dar paso a la moneda única europea, el euro. Le voilà, ha, ha, ha. Suis le franc, je suis le franc, de ma république et de toute la France, le clare, je suis le voilà, ha, ha, ha. Mi nacimiento real se produjo unos meses después del oficial. Fue a comienzos, en 1869, en la Ceca de Madrid, es decir, en la antigua Fábrica Nacional de la Moneda, en la Plaza de Colón. Hoy ya no existe. Pesé al nacer 5 gramos, pero 5 gramos de plata reluciente con un diámetro casi como el de las 100 pesetas actuales. Mi progenitor, el gobierno provisional, apareció con su nombre en la cara de la nueva moneda, como si, orgulloso de mí, hubiera querido firmar su autoría. Esta es la única ocasión en toda mi historia en la que no aparece el país emisor. La foto que ven es la única que conservo de mis padres. En la siguiente acuñación de ese mismo año ya apareció la palabra España. Mi cara, el anverso de la moneda, llamó mucho la atención por lo que tenía de novedad en nuestro país. En ella había desaparecido el retrato del rey o la reina como cabeza visible del Estado y en su lugar apareció una alegoría de la nación, Hispania, una matrona que se representó recostada sobre la península. La idea estaba inspirada en monedas de la época del emperador romano Adriano. En el mundo romano era costumbre representar a las tierras incorporadas al imperio con una figura femenina como símbolo de fertilidad y riqueza. A Hispania la llamaron así por la abundancia de conejos que había en su suelo. Fíjense que a los pies de la Hispania del tiempo de Adriano se ve uno. En mi Hispania desapareció el conejo, pero el resto de los detalles se mantuvo. La matrona continuó recostada sobre España con un brazo apoyado en los Pirineos, los pies en el estrecho de Gibraltar y con una rama de olivo, símbolo de la paz, en la mano. La única novedad fue la corona mural que lleva en la cabeza. En mi reverso, la cruz de la moneda, aparece el escudo nacional que con algunos cambios ha llegado hasta hoy. Es el símbolo de nuestro país como unidad política y en él están representados los 5 reinos medievales que dieron origen a España. Flanqueando el escudo están las columnas de Hércules y como remate una corona mural en vez de la tradicional corona real. Era una forma de expresar la neutralidad del gobierno provisional en el proceso constituyente que estaba en marcha. Mi salida a la calle, a las manos de los españoles, fue recibida con resignación. Bastante tenían ya con el manejo de casi 100 monedas distintas como para ponerse a pensar, además, en pesetas y céntimos. ¿Cuánto te han costado? 1,5 reales. Toma. Vamos, José. Durante 2 años estuve conviviendo con las otras monedas, hasta que al fin se hizo obligatorio el uso de las pesetas. Gané yo.
era lo previsto. Tenga usted simpatía y a mandar. 22 céntimos. La España que encontré era poco gratificante. La mayoría de los 16 millones de ciudadanos que me iban a utilizar nunca podrían cumplir sus sueños. Estaban empeñados en una mera lucha por la supervivencia. Era un país pobre y atrasado. En el campo, donde vivía la mayor parte de los españoles, las condiciones de vida no alcanzaban los niveles mínimos de subsistencia. Los salarios, cuando los había, apenas llegaban a una peseta diaria con jornadas de trabajo de sol a sol. Los campesinos empezaron a emigrar a las ciudades o a América. Huían del hambre. Tampoco era fácil la vida en las ciudades, donde estaban las pocas industrias que había en el país. Pero los jornales, 2 pesetas por 12 horas de trabajo, no alcanzaban para mantener a una familia. Por eso, todos sus miembros, incluidos los niños, tenían que trabajar para pagar, entre otras cosas, las 15 pesetas que costaba el alquiler de un cuartucho donde los padres vivían hacinados con 5 hijos que tenían de promedio. La compra de una casita humilde era el máximo sueño. Costaba 2.000 pesetas. ¿Pero qué hace usted, mujer, con esa pintura? Es que soy lutera. Somos luteranos. Pintamos papel de luto. El almacén nos paga £1 por resma. Y nosotros ponemos el tinte. Trabajando todo el día podemos ganar de 6 a 7 reales. Ahora los tiempos están malos, ¿eh? O no se muere nadie, o no les echan papeleta. Las epidemias, el hambre y la falta de higiene hacían que la esperanza de vida de un español de la época apenas superase los 30 años. Por entonces, el tren que representaba la modernidad y el futuro se extendía a gran velocidad por todo el país, facilitando el desarrollo de la industria y del comercio. Después de mi fabricación comenzaron a ser acuñadas el resto de monedas previstas en la Ley de Reforma Monetaria. De las de oro se hicieron solo los troqueles porque, debido a la repentina subida del oro, las monedas nunca llegaron a acuñarse. Hoy, sin embargo, existe una decena de monedas de oro de 100 que quizá se hicieron como prueba. Cada una de ellas vale hoy 50 millones. En plata salieron todas las previstas. La de 20 céntimos, la media peseta, la de 2 pesetas y la de 5 pesetas, el duro, que tenía 25 gramos de plata. Era una moneda muy grande, tanto que en su canto el gobierno aprovechó para grabar un eslogan político: soberanía nacional. En aquellos momentos se acababa de instaurar el sufragio universal para todos los varones mayores de 25 años. No fueron muchos los que pudieron leerlo, ya que las 3/4 partes de los españoles eran analfabetos. La proximidad que tenemos las monedas con los ciudadanos ha sido el motivo por el que hemos sido utilizadas con bastante frecuencia para transmitir las ideas políticas del gobierno de turno. Las monedas somos unos objetos muy cercanos al pueblo. Compartimos su vida de cada día y a veces somos rebautizadas con motes cariñosos. Esto les ocurrió a las monedas de 10 y 5 céntimos, acuñadas en cobre y también de buen tamaño. En sus caras aparecía España, esta vez sentada sobre los Pirineos. En su reverso, el escudo nacional sujetado por un león que fue visto por el público en una actitud un poco blanda. O sea, poco león, más bien como si fuera una perra. Inmediatamente fueron bautizadas como perras gordas, las de 10 céntimos, y perras chicas, las de 5. Las de 1 y 2 céntimos no tuvieron mote. Aprobada la nueva constitución que establecía la monarquía como forma de gobierno, las Cortes eligieron entre varios candidatos al nuevo rey, que resultó ser Amadeo de Saboya. Su reinado fue breve, 2 años.
Apenas hubo tiempo para sacar nuevas monedas. Se hicieron estas pruebas para monedas de oro de 25 y 100 pesetas y sobre todo un nuevo duro. En él desapareció la alegoría de la nación y se volvió al busto del rey, que al aparecer con barba fue muy apreciado. La gente creía que tenía más plata. En el reverso se cambió la corona mural por otra real y en el centro del escudo se colocó el blasón de la casa de su dinastía, la Cruz de Saboya. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! La vida de la Primera República fue aún más efímera. No llegó al año. No tuvo tiempo de acuñar moneda. Poco después de la caída de la República, en marzo de 1874, se produjo otro hecho histórico en mi vida. Sustituí a la anterior unidad monetaria, el escudo, en la denominación de los billetes. Pasé así al papel moneda. Fue Echegaray, ministro de Hacienda, el autor de la medida. Fue también el que otorgó al Banco de España el privilegio exclusivo para la emisión de billetes en todo el territorio nacional. Hasta entonces eran los bancos provinciales los que emitían los billetes. Don José Echegaray, hoy más conocido por haber sido Premio Nobel de Literatura, ha tenido el honor por 2 veces de asomarse a mis billetes. Fue muy bien acogida en mi faceta de papel moneda, tanto que los billetes en circulación crecieron incesantemente, ganándose la confianza de los españoles. Ahora que lo pienso, he de reconocer que he tenido una infancia muy agitada. En mis primeros 6 años he visto una revolución, el exilio de una reina, una nueva constitución, un rey italiano, una república, un golpe de Estado y la llegada de otro rey, hijo de la reina exiliada, Alfonso XII. Realmente quedé vacunada contra lo que pudiera venir. Y vaya si vino. Durante el reinado de Alfonso XII pude gozar de un periodo de tranquilidad que me sirvió para alcanzar mi madurez como unidad monetaria. En mi anverso volvió a figurar la efigie de un rey Borbón, ahora por mandato constitucional. En el reverso se restablecieron las flores de lis de los Borbones. Es el mismo escudo que llevo ahora en el momento de retirarme. Se incluyeron en las monedas 2 leyendas que decían: Alfonso XII, rey por la gracia de Dios y rey constitucional de España. Era una forma de sintetizar las bases en las que descansaba el edificio de la Restauración, el rey y la Constitución. Durante los 10 años de su reinado aparecieron en las monedas 2 retratos diferentes de Alfonso XII. El último, llamado el de las patillas, gustó mucho al público, pero tenía un inconveniente. Las patillas eran demasiado abultadas y se hacía difícil apilar las monedas. También fueron muy apreciadas las primeras monedas de oro que por fin llegaron a los españoles. Eran de 10 y 25 pesetas. La temprana muerte de Alfonso XII dejó al país sin rey. Su esposa, la reina María Cristina, que estaba embarazada, asumió la regencia. A los 6 meses nació su hijo, Alfonso XIII, que fue proclamado rey al nacer. Quisiera ser tan alta como la luna, ay, ay, como la... No transcurrió ni un año cuando el retrato del bebé, con 9 meses, fue llevado a las monedas. Popularmente se le llamó el pelón. Cuando tenía 5 años, los grabadores de la Casa de la Moneda le hicieron este. Se le llamó el bucles. Este otro, más conocido como el rizos y como el del tupé, corresponde a sus 9 años.
En este tenía ya 17 y se llamó El Cadete. Ahora, fuego, teniente. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! El paréntesis de paz de la Restauración se rompió en 1895 con el estallido de la Guerra de Cuba. Me acuerdo porque acababa de aparecer la nueva efigie del Rey Niño, la de los rizos. Miles de jóvenes fueron llamados a filas, jóvenes de clases humildes que tuvieron que ir a la guerra por no tener 2000 pesetas para comprar la redención en metálico y librarse del servicio militar. Las 2000 pesetas de entonces no llegarían ahora al 1.000.000. El esfuerzo bélico y económico que realizó el país fue enorme. Hasta 300.000 jóvenes cruzaron el Atlántico durante los 3 años que duró la guerra. El Tesoro Público tuvo que recurrir a los créditos internacionales, mientras que yo, la peseta, caía en barrena en los mercados de divisas. Cuando nací, una peseta era igual a un franco francés. Ahora, con una peseta, apenas se compraba medio franco. La peseta enferma. Lo que yo dije, el sarampión que le ha entrado. En la calle, la sabiduría popular diagnosticó que yo estaba enferma. En vista de eso, el maestro Chapí me dedicó una canción. ¿Está Pachucha? ¿Está amada? Su majestad la peseta está enferma de verdad. Nadie sabe lo que tiene, nadie acierta con su mal. Los específicos todos han venido en tropel y aunque los toma a diario, mejorar no se la ve. Ay, pobre peseta, que enfermita está. Mi situación se agravó en 1898 por el pánico ante la pérdida de las colonias y la entrada en la guerra de Estados Unidos. En la calle, los duros de plata llegaron a escasear debido a la especulación y al acaparamiento. El Banco de España tuvo que realizar a toda prisa una emisión de billetes de 5 pesetas para sustituir a las monedas de plata. Curiosamente, llevaban el retrato de Isabel la Católica. La guerra contra Estados Unidos duró 3 meses. Fue la primera guerra relámpago de la historia. Con la pérdida de la guerra, España perdió sus últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Mientras iban volviendo los supervivientes del desastre, mi salud seguía en manos de los médicos. Mi ciencia médica no encuentra lógica esta famélica enfermedad. Y estoy atónito al ver lo rápido que pierde el hábito su majestad. Ni con el cinol, ni con el clorol, ni aun el terpinol, ni aun el terpinol, ni la antipirina, ni la cafeína, ni la codeína, ni la cocaína, ni la santonina, ni la denticina, ni la estrofantina, ni la conitina, la atropina, la quinina, la morfina, la estrinina, tanta medicina y sin mejorar. Vaya si se indigna esta enfermedad, se morirá su majestad. Y luego aquí, ¿qué pasará? Ay, pobre peseta, qué malita está. Con la llegada de la paz, la vida recuperó la normalidad. Las monedas de plata volvieron a aflorar y el Banco de España quemó los 10 millones de billetes de 5 pesetas que tenía preparados y que nunca llegaron a circular. Entre tanto, los médicos me mandaron a reposar de balnearios. Bienvenido, siglo XX. Fue el primer cambio de siglo que viví junto a los españoles. Había pasado ya la treintena
Y nunca me pude imaginar todo lo que me quedaba por ver en este siglo XX. El comienzo fue prometedor y muy entretenido. Se detectó la aparición de una gran cantidad de duros falsos. Lo más sorprendente de la falsificación es que los duros estaban hechos con la misma cantidad de plata y a veces hasta de mejor ley que los auténticos. Muy pronto en la calle se les bautizó como duros sevillanos. Seguro que alguna vez han oído: eres más falso que un duro sevillano. Se les llamó así porque fue Sevilla una de las primeras ciudades donde fueron detectados y porque además circuló el rumor de que la fabricación de los duros falsos era cosa de un aristócrata sevillano que contaba con la complicidad por parte del gobierno. La verdad era muy distinta. Los duros procedían de varios talleres de toda España que intentaban colocar así toda su plata almacenada. ¿Qué por qué? Ahora lo explico. Desde mi aparición, la plata no había hecho más que bajar de precio, de tal forma que los 25 gramos de plata que contenía un duro acabaron valiendo solo 2 pesetas a finales de siglo, cuando dejaron de acuñarse oficialmente los duros de plata. El negocio consistía en convertir los 25 gramos de plata, que ya solo valían 2 pesetas, en un duro, porque así pasaban a valer 5 pesetas. Y se ganaban 3 pesetas por moneda. En 1908 se canjearon por 5 pesetas todos los duros falsos que fueron retirados. Cuando el joven rey Alfonso XIII cumplió 16 años, en 1902, fue declarado mayor de edad y tras jurar la Constitución asumió la jefatura del Estado relevando a su madre, la reina María Cristina de la Regencia. Al año siguiente salieron las primeras monedas con el nuevo retrato del rey, las del cadete. Durante su largo reinado siempre se hizo constar en los reversos de sus monedas esta leyenda: Rey Constitucional de España, excepto en una de 50 céntimos emitida en 1926, ya durante la dictadura de Primo de Rivera. Modernización y regeneración eran las palabras de moda a comienzos de siglo. La liquidación traumática de las colonias había supuesto, en cierta medida, una liberación para el país, porque le abrió nuevas posibilidades de progreso. Aunque España seguía siendo un país subdesarrollado, la repatriación de capitales de las colonias junto a nuevas inversiones europeas dieron un gran empujón a la escasa industrialización del país. Los españoles asistían esperanzados al desarrollo de los últimos inventos: la electricidad, el teléfono y el automóvil. En 1900 se matricularon en toda España 3 coches. 10 años después había cerca de 2000. Muchos de ellos fabricados aquí, como estos que está observando Alfonso XIII. Por cierto, que el rey acabó comprándose uno de ellos, por el que pagó 19.007 pesetas, descuento incluido. La demanda de mano de obra trajo hacia las ciudades a gran cantidad de campesinos. En 30 años se dobló la población urbana. El buen comienzo de siglo continuó durante las 3 primeras décadas. Baste decirles que durante este tiempo la renta nacional se dobló y el número de analfabetos se redujo a la mitad. Los tiempos también cambiaron para mí. Cada vez se utilizaban menos las monedas y más los billetes, tanto que entre 1905 y 1925 apenas se acuñaron monedas. Además, siguiendo la estela de los demás países, se fueron dejando de acuñar monedas de oro y plata que pasaron a engordar las reservas de los bancos centrales. El aspecto de los billetes comenzó a cuidarse con esmero. Hay que tener en cuenta que los billetes son también utilizados para el comercio exterior y deben transmitir una sensación de seriedad, de solidez y de garantía. Para ello es conveniente imprimir en ellos imágenes ideológicamente moderadas
y que refuercen el prestigio del país. Este es el motivo por el que se recurre a retratos de hombres ilustres, pintores, escritores, científicos, grandes conquistadores, reyes. He dicho hombres porque las mujeres por sí mismas solo han aparecido 2 veces en mis billetes. La reina Isabel la Católica y recientemente la poeta Rosalía de Castro. Bueno, también salió Victoria Eugenia, la nueva reina de España, pero era porque se había casado con Alfonso XIII. Esta fue además la primera vez que aparecieron en un billete los 2 reyes reinantes. $50 millones de jóvenes europeos fueron esta vez los movilizados para ir a lo que más tarde se llamó la Gran Guerra. Estábamos en 1914. España optó por la neutralidad. La neutralidad actuó como un gran estimulante para la actividad económica de nuestro país, que no hizo más que crecer durante los 4 años que duró la guerra, hasta 1918. España se convirtió en la despensa de Europa, en el suministrador de productos agrícolas y de materias primas a los países beligerantes. Esta fue la época dorada de los negocios. Se vendía todo sin que importara el precio. Los nuevos ricos aparecieron como setas. También las arcas del Estado se vieron favorecidas por el buen momento económico. El saldo favorable, en oro y divisas, multiplicó por 4 las reservas del Tesoro. A quienes no les fue nada bien fue a los trabajadores y a sus familias. El exceso de exportaciones provocó un encarecimiento de los productos de primera necesidad que escaseaban en los mercados. Hubo alimentos como el azúcar, cuyo precio se multiplicó por 3. El vino pasó a costar el doble y el pan saltó de 40 céntimos a 65. Aunque los salarios subieron en las fábricas, el poder adquisitivo de los obreros bajó notablemente. El malestar y el descontento de los clientes acabaron desembocando en una huelga general revolucionaria que fracasó. En 1918 cumplí los 50 años. Las circunstancias no podían ser mejores para mí. En este momento llegué a la cotización más alta de mi existencia. Doblé en valor al franco francés y por poco más de 4 pesetas se compraba un dólar. Nunca estuve tan bien valorada por las demás monedas. A pesar de la crisis económica que comenzó en los años 20 a instalarse en el país, los españoles urbanos estaban más atentos a los nuevos ritmos que llegaban del extranjero y a la relajación de la vieja moral. Al acabar el verano de 1923, se produjo, sin apenas oposición, el golpe de estado del general Primo de Rivera. La Constitución fue suspendida. El directorio militar puso en marcha un ambicioso plan de obras públicas que dio más trabajo al país. El dinero volvió a correr con más alegría. En esos años se comenzó a estudiar la acuñación de una nueva moneda no prevista por mis creadores, los 25 céntimos, equivalente al antiguo real. Para su fabricación se utilizaron por primera vez una aleación de cobre y níquel, metales viles, pero más duros y resistentes. La nueva moneda salió en 1925. Llamó mucho la atención por su diseño muy moderno y por haber prescindido del retrato del rey. En su cara tenía una carabela navegando. Rápidamente fue bautizada como la caraba. Ser la caraba es una expresión que pasó al lenguaje de los españoles de esa época para describir algo extraordinario o fuera de serie. Mira los lagos en las cosas. Este tío no es la caraba, es el carabón. La caraba
Fue sustituida en los 2 años por una nueva moneda de real que tenía un agujero central para evitar confusiones con otras monedas de tamaño similar. En los años 20 comenzaron a llegar a España, atraídos por lo que consideraban nuestras exóticas tradiciones, los primeros turistas. Les gustaba conocer costumbres como esta de la danza de la novia que se hacía en Lagartera. Para bailar con la novia había que introducir un duro de plata en el limón que llevaba la novia clavado en un cuchillo. Los turistas que volvieron en los 60 lo verían un poco cambiado. Ya se clavaban billetes de 1000 pesetas. Cuando Alfonso XIII cumplió 40 años, en 1926, se aprovechó para actualizar la imagen del rey en las monedas, que seguía siendo el de cadete que se hizo a los 17 años. El nuevo grabado, de estilo modernista, se utilizó para la acuñación de medias pesetas, 50 céntimos, en plata. Fue muy comentada la ausencia de la palabra Constitución en el reverso. Fueron las últimas monedas acuñadas de Alfonso XIII, y este billete de 50 pesetas fue el último con su retrato. Con la llegada de la Segunda República, en el 31, me vi de nuevo metida en medio de un torbellino político que me llevó a sufrir profundos cambios para poder seguir estando, como siempre, al servicio del poder. Una de las primeras medidas que tomaron las nuevas autoridades fue suprimir todo nombre o emblema de régimen. Las antiguas monedas, de todos modos, siguieron circulando hasta que estuvieron vistas las nuevas, pero los billetes tuvieron un plazo de 3 meses para ser validados mediante un estampillado con el sello de la República. Sin embargo, los nuevos billetes que salieron muy pronto no llevaban la menor alusión a la República. Cuando llegó la República, yo no estaba en mi mejor momento. Mi cotización había caído alarmantemente a causa de la crisis internacional del 29 y de los problemas internos. La inflación y los precios se dispararon. Volví a estar enferma. Mi estado empeoró a causa de los violentos disturbios que inauguraron la época republicana. El miedo y la desconfianza se adueñó de parte de la sociedad española y de los inversores internacionales. Comenzó enseguida una sangrienta fuga de capitales que me dejó aún más exhausta. El nuevo gobierno, alarmado por el deterioro de la situación, adoptó duras medidas para contener la inflación y poder fortalecer mi situación. A duras penas logré reponerme al año siguiente de la depresión monetaria que había sufrido. Tengo que reconocer la defensa a ultranza que hizo de mí el gobierno republicano. Si no fuera porque al verlo el trabajar con una de vainilla era cosa de migrar. La alegría de los obreros de este anuncio de galletas no refleja precisamente el auténtico estado de ánimo con que los trabajadores acogieron las medidas antiinflacionistas. Los precios volvieron a subir más que los sueldos, aunque se intentó compensar con mejoras sociales. Las esperanzas de cambio generadas inicialmente por la República se enfriaron sobre todo entre los campesinos, que seguían viviendo, la mayoría de ellos, en condiciones infrahumanas. Tras una larga espera, en 1934, apareció mi primera versión republicana. Estaba inspirada en la primera peseta, en la de 1869, y fue además la última que se acuñó en plata. En el anverso aparecía una matrona sentada y mirando a la izquierda, que representaba a la nación. En su mano portaba una rama de olivo como símbolo de paz y llevaba esta leyenda: República Española. El reverso era prácticamente el mismo que el que llevé en mi nacimiento,
sin corona real y sin los liches borbónicos. En este mismo año también aparecieron las nuevas monedas de 25 céntimos, con una alegoría a la República y al trabajo. Estas dos fueron las únicas piezas que se acuñaron durante la República, antes de la Guerra Civil. La mayor parte de las emisiones republicanas fueron en billetes debido a que la inflación hizo crecer su circulación. Por primera vez se imprimieron billetes de 5 y 10 pesetas. El gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada con el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud... De todas las guerras que me han tocado vivir, la carlista, la de Cuba y la de Marruecos, ninguna me afectó tan profundamente como la de 1936, la guerra civil, la guerra entre nosotros. Fracasada la sublevación militar, España quedó desgarrada entre dos extremismos políticos. En una parte del país estalló la revolución, en el otro la contrarrevolución. No hubo terrenos intermedios. España quedó dividida en dos frentes. Durante los 4 primeros meses de la guerra, creo que yo fui el único elemento común, aparte del odio, entre ambos frentes. Aunque cada bando tenía su propio gobierno, uno el legítimo de la República, otro el de los sublevados, me conservaron a mí, a la peseta, como único sistema monetario. En los dos lados se utilizaban las mismas monedas y billetes. Yo creo que pensaban que la guerra sería corta. En cuanto se dieron cuenta del error, los sublevados, dirigidos por el general Franco, rompieron con eso y crearon su propio Banco de España. Empezó así la guerra monetaria, la guerra de las dos pesetas, la republicana y la nacional. En la zona franquista se ordenó estampillar los billetes para diferenciarlos de los republicanos, que fueron prohibidos. Y a la vez, en la zona republicana, se prohibió la circulación de los billetes estampillados en la zona nacional. Entretanto, en septiembre del 36, la casi totalidad de las reservas de oro y plata almacenadas en el Banco de España, que habían servido para avalar la emisión de billetes, fueron enviadas a Rusia por el gobierno republicano para la compra de armamento. También se ordenó la recogida de todas las monedas de oro y plata en manos del público. En el bando franquista también se recogieron las monedas de metales nobles y además se hicieron donaciones voluntarias de joyas. Debido a la guerra, la fábrica de la moneda que había quedado en la zona republicana tuvo que abandonar Madrid, asediada por los sublevados. La sección de billetes se trasladó a Valencia y la de monedas primero a Castellón y después a Aspe. Y fue en Castellón, en el 37, donde apareció mi segunda versión republicana, la peseta de la guerra. Estaba hecha de una aleación de cobre y aluminio, y aunque conservé mi peso y mi tamaño, dejé de ser de plata. En mi cara llevaba el rostro de una mujer que representaba a la República. Debido al color amarillento de la moneda, fui llamada la rubia. El avance lento pero imparable del ejército franquista en el campo de batalla fue acompañado también de avances en la guerra monetaria que los sublevados mantenían para conseguir que su peseta aplastara a la peseta republicana. En 1937, las fuerzas de Franco comenzaron a poner en circulación sus propios billetes, que iban desde 1 a 1000 pesetas. Esta fue la primera vez que yo, como una sola peseta, me vi convertida en papel. Llevaba una inscripción que decía «Segundo año triunfal» y un escudo monárquico con las armas de Carlos III. Fue al año siguiente, en la nueva peseta de papel, cuando apareció el escudo del nuevo régimen.
Estaba situado sobre un águila imperial y llevaba a sus pies un yugo y unas flechas, símbolos utilizados anteriormente en monedas de los reyes católicos. Sobre el cuello del águila estaba situada una leyenda con el mensaje político que ellos defendían: una grande y libre. La misma propaganda fue incluida en la única moneda metálica que acuñaron, la de 25 céntimos, que fue fabricada en Austria. Para el menudeo de la actividad comercial, siguieron utilizando las monedas ya existentes. En la zona republicana, mi situación era peor. Junto a la imparable subida de los precios y a la escasa cantidad de alimentos, había una gran escasez de moneda fraccionaria, lo que dificultaba el comercio. Esta carencia sirvió de justificación para que comunidades, provincias, municipios, sindicatos e incluso empresas emitieran su propia moneda. El caos monetario fue tal que cerca de 2.000 emisores pusieron en circulación 7.000 billetes diferentes. A comienzos del año 38, el gobierno de la República acabó prohibiendo ese desmán y unificó de nuevo la emisión de moneda. Aprovechó para emitir también su primera peseta de papel y sacó además otros billetes que iban desde los 50 céntimos hasta las 5.000 pesetas, pero estos no llegarían a circular. La escasez de moneda no se llegó a solucionar ni con la acuñación de monedas de hierro, ni siquiera con los cartones moneda con sellos de correos pegados que se pusieron en circulación. La situación social, económica y monetaria era tan desastrosa que en enero del 39 la peseta republicana no valía prácticamente nada. Había perdido la guerra. La España que salió de la guerra de 1939 era un país en ruinas, económica y humanamente agotado, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más profundo de su identidad. La pobreza, el hambre y el miedo acompañaron a los supervivientes en su esfuerzo diario y heroico por seguir adelante. Los alimentos básicos escaseaban y solo podían ser comprados en el mercado negro o en mínimas cantidades a través de la cartilla de racionamiento, que fue obligatoria desde el final de la guerra y durante los 13 años siguientes. Acabadas las celebraciones de su victoria, el nuevo Estado acometió la tarea de la reunificación monetaria y lo hizo mediante una ley que dejó sin valor a toda moneda republicana emitida después del alzamiento, el 18 de julio del 36. La anterior pudo ser canjeada. Todos los billetes emitidos por la República durante la guerra se convirtieron en papel mojado. La necesidad de proveer de monedas y billetes a todo el país hizo que estos escasearan. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se agudizó el problema. Era muy difícil conseguir materia prima en el exterior. Para paliar el problema, el Estado emitió gran cantidad de billetes menores en los que la exaltación de la España imperial fue el tema dominante. A partir de los años 40 fue la Fábrica Nacional de Moneda la encargada de imprimir los billetes que hasta entonces se habían fabricado en el extranjero. Después de 70 años circulando de mano en mano, en 1941 fueron retiradas de la circulación las viejas perras de cobre, las gordas y las chicas. Muchas de ellas estaban ya irreconocibles por el uso. Estas fueron sustituidas por dos nuevas monedas de 5 y 10 céntimos, esta vez de aluminio.
En la cara llevaban un guerrero íbero a caballo y en la cruz el nuevo escudo nacional. A pesar del cambio, se les siguió llamando perras gordas y chicas. El cobre de las perras retiradas, 1.000 millones de piezas, fue fundido y utilizado para la electrificación de las líneas ferroviarias de Ávila y Segovia. De todos los tristes años de la posguerra, el de 1944 es el único que recuerdo con nostalgia, porque fue entonces cuando volví a recuperar mi forma de moneda. Hasta el nodo recogió la noticia. La peseta vuelve otra vez a su primitiva forma de disco metálico. Para su fabricación se utilizó una nueva aleación a base de cobre y aluminio de color amarillento, así que seguí siendo conocida entre los españoles como la rubia. Lo único que sentí es que empecé a encoger y a perder peso. La verdad es que no reaparecí en buenos momentos. En ese año en Europa la derrota del fascismo era casi un hecho. Y la España de Franco, que había apoyado a Hitler y a Mussolini, acabó quedándose completamente sola, internacionalmente aislada. Aunque parecía imposible ir a peor, los problemas para los españoles se acrecentaron. Había escasez de todo, pero lo peor era la falta de alimentos. El racionamiento se endureció y bajaron las raciones. Fueron años muy tristes y muy negros. Cada poco tiempo, las huchas tomaban la calle buscando la solidaridad y la calderilla de los españoles para intentar paliar las terribles secuelas del hambre, la desnutrición y la tuberculosis. En medio de aquel panorama, aún quedaban fuerzas para el ingenio. Este tipo de bicicleta denominado suspenticlo Aura es de patente española. Unos amortiguadores, dentro de los cuales van alojados muelles en espiral, evitan a los ciclistas incomodidades de por varios y permiten que la bicicleta pueda rodar por toda clase de terreno. El prestigioso escultor Mariano Benlliure fue el elegido para realizar el grabado con el retrato del general Franco que llevarían en el futuro todas las monedas españolas. Para entonces, el régimen de Franco había conseguido sobrevivir a la derrota de sus antiguos aliados y comenzaba a sentirse algo más seguro. Benlliure, el anciano escultor, falleció antes de poder ver su obra en inverso. El retrato de don Mariano apareció en uno de mis billetes. Poco después del comienzo de la Guerra Fría, en 1948, aparecí con mi nueva cara, es decir, con el retrato de Franco. Alrededor del efigie llevaba la leyenda: Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. El reverso era idéntico al que tenía antes. Al año siguiente, en el 49, volvió a aparecer la moneda de duro. Era de níquel, pero al poco tiempo ocurrió algo imprevisto. El níquel disparó su precio debido a la gran demanda que tuvo de la industria del automóvil para realizar el niquelado de los parachoques. El duro llegó a valer más por el níquel que llevaba que por su valor, 5 pesetas. Así que el nuevo duro tuvo que ser retirado. También tuvo que ser retirada otra moneda que salió ese mismo año, la de 50 céntimos. En el reverso llevaba, junto a los escudos de los viejos reinos españoles, un haz de flechas con las puntas hacia abajo. Los comentarios del público fueron inmediatos. La falange va de cabeza, Franco ha invertido la falange va de culo y marcha atrás. La moneda fue retirada y sustituida por otra idéntica, pero con las flechas hacia arriba. Fue la última acuñada sin la cara de Franco. Sigamos escuchando el sorteo de la Lotería de Navidad. La lotería es la fe, la esperanza y la caridad de todos los españoles. La lotería y las quinielas eran las vías de escape que les quedaban a los españoles para acceder a otro mundo, el de los buenos. Y casi todos soñaban con lo mismo, con que les tocara un buen pellizco de pesetas para salir de pobres.
Álamos es la risueña población de la Costa Brava, donde las caricias de la fortuna se han prodigado sobre un niño vendedor de periódicos, Salvador Reinaldos, máximo acertante de 14 resultados en una quiniela tras apuestas mutuas benéficas de fútbol. La bicicleta en la que tanto soñaba pronto va a ser suya. El gobernador civil de Gerona entrega al ganador de la quiniela la cantidad de 730.852 pesetas con 10 céntimos, importe de su premio. Años más tarde, en los 60, el propio Franco sería el premiado por las quinielas. Ganó 900.333 pesetas. La nueva fábrica de papel moneda de Burgos responde al propósito de independizar a España del extranjero en tan importante materia. El generalísimo y su esposa preside la inauguración de la nueva factoría. Con la llegada de los 50, el país dio un paso más hacia la autosuficiencia monetaria. En el 53 entró en funcionamiento la primera fábrica de papel para hacer billetes que se fabricaban con un papel especial, más resistente, capaz de soportar el uso sin deteriorarse. Con el papel de esta fábrica se realizaron ese mismo año 2 billetes muy queridos para mí. El de la última peseta en papel y el de 100 pesetas, dedicado al pintor Julio Romero de Torres, que estuvo en circulación más de 20 años. Julio Romero de Torres pintó la mujer morena. Y había una circunstancia que me gustaba. La modelo utilizada por el pintor para el retrato que lleva el billete en el reverso, doña Natalia Castro, convivió durante todos esos años con el billete. Se podía ver en él todos los días un privilegio que no se concedió ni Franco, que no llegó a salir en ninguno. Una máquina de afeitar eléctrica. Los modelos de traje de baño colibrí se distinguen por su elegancia. Los años 50 fueron años de transición entre el hambre y el desarrollo. Se acababan los años de aislamiento y de racionamiento. Los 28 millones de españoles empezaban a comprar libremente en las tiendas. La demanda de electrodomésticos y de otros productos hasta entonces inexistentes se disparó. Es una frase que está de moda, se escucha en todas partes y a todas... También se disparó el precio de los futbolistas a partir del fichaje de Alfredo Di Stéfano por el Real Madrid. Este pagó al Barcelona casi 4,5 millones de pesetas, unos 180 millones dinero de hoy. Hay que ver cómo vive fulano. La renta media de los españoles logró alcanzar de nuevo los niveles anteriores a la guerra. El problema más acuciante pasó a ser la búsqueda de piso. Se necesitaban más de 1 millón de hogares para cubrir las necesidades de la población. El problema de escasez de viviendas se agravó con la avalancha de campesinos que emigraron a las ciudades. Tampoco era fácil llegar a las 370.000 pesetas que costaba un piso, porque el salario mínimo era de 30 pesetas diarias. También fue en los años 50 cuando se acabó la posguerra monetaria que tanto me había afectado a mí. En el 57 se acuñaron nuevas monedas de 5, 25 y 50 pesetas que hicieron desaparecer a los billetes menores de 100 pesetas. Para la acuñación de estas monedas se utilizó níquel rebajado con cobre, que salía mucho más barato. Salieron los nuevos duros y esta vez sí que tuvieron una larga vida. Estuvieron en circulación 40 años. En su aparición estuvieron acompañados de las nuevas monedas de 25 y 50 pesetas. En su cara llevaban el mismo retrato de Franco, el de Benlliure. Y en el reverso, un nuevo escudo nacional muy moderno, con el águila muy estilizada y con el yugo y las flechas casi desaparecidas. Era el reflejo simbólico de lo que en realidad había pasado dentro del régimen, donde la falange había perdido influencia en favor de los tecnócratas que fueron los encargados de poner en marcha el plan de estabilización económica a finales de la década.
Érase una vez una peseta. Su poseedor la gastó comprando con ella una publicación. La peseta fue rodando. Sirvió para que alguien comprase un carrete de hilo. Para pagar un trago de vino. Y después de correr mundo, fue a dar en manos de un niño. Y el niño pensó, ¿qué haré? ¿Comprar caramelos, barquillos, una pelota? Pero después de pensarlo bien, decidió guardarla. El tiempo pasó, y este pequeño ahorro se fue incrementando. Otras muchas personas siguieron el ejemplo. Poco a poco se hizo el milagro. Un milagro era lo que necesitaban la mayoría de los españoles para llegar a pagar las 15.000 pesetas que costaba una vespa o una lambreta. En un país con apenas 200.000 vehículos matriculados, la motorización se convirtió en la fiebre de finales de los 50. A ello contribuyó la aparición del 600, que, pese a costar 60.000 pesetas, tenía una lista de espera de más de 100.000 compradores. El 600, junto a la aparición de la televisión, fueron el primer síntoma de que el desarrollo había llegado. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Los años 60 fueron mi década prodigiosa. Nunca pensé en llegar a tanta gente a la vez. Además de a los españoles, que ya eran cerca de 30 millones, todos los años tenía que atender a los turistas que venían de vacaciones. 6 millones al comienzo de la década, que se multiplicaron por 4 al final de ella. Españolea, españolea. Bueno, es verdad que también muchos españoles, hasta 2 millones, tuvieron que emigrar al extranjero para salir adelante. Desde allí mandaban a España sus divisas. Nunca había entrado tanto dinero en el país como ahora. Por fin se alejaba el fantasma del subdesarrollo. Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Duro al bote. Gracias, gracias, gracias. Para atender a la gran demanda monetaria que se producía en el país, Franco inauguró la nueva fábrica de moneda. El hecho formó parte de las celebraciones del régimen para conmemorar sus 25 años. 25 años de paz fue el título de la campaña. En la nueva fábrica comenzaron poco después los trabajos para actualizar el retrato de Franco y adecuarlo a su avanzada edad. 74 años en 1966. Esta vez fue el escultor Juan de Ábalos el encargado de realizar el nuevo retrato. La primera moneda en salir con la efigie renovada fue la nueva pieza de 50 céntimos que sustituía a la de las flechas boca arriba. A partir de 1966, todas las monedas en circulación fueron modificando el busto y todas llevaron la cara de Franco. Esta es la nueva moneda de 100 pesetas. Pesa 19 gramos, tiene 34 milímetros de diámetro, se compone de 800 milésimas de plata y 200 de cobre. Desde hace 43 años no se fabricaba en España moneda de plata. Este fue el canto del cisne de las monedas de plata en nuestro país. Fueron realizadas para prestigiar a la moneda española cuando los demás países abandonaban el metal precioso. Durante los 4 años que se fabricaron, se tiraron 75 millones de piezas. No, no se la lleva, es que la retira por defectuosa. Que la vida permita a ustedes coleccionarlas, pero sin acaparar. A pesar de la recomendación de Nodo, sí fue acaparada por los ciudadanos, aunque muchas reaparecían a final de mes. En 1968 cumplí 100 años. Se me había pasado el tiempo rapidísimo, pero me sentí muy feliz de seguir estando entre los españoles, de seguir poniendo precio a la mayoría de sus sueños. Poco después tuve que asistir a un hecho muy triste para mí. Al derribo de la antigua Casa de la Moneda, la Ceca de Madrid.
la casa en la que yo había nacido. He perdido 1000 pesetas. Usted comprenderá que 1000 pesetas para mí son muy importantes. No me juzgue usted mal. Por Dios, doña Laura. Es que a un mes mío le quitas 1000 pesetas y es como si le amputaran las 2 piernas. ¿Qué me va usted a decir a mí? Lo comprendo perfectamente. El sueldo medio de una familia al llegar a los 70 era ya de 10.000 pesetas al mes. Después de una década de crecimiento económico como nunca se había visto, los españoles alcanzaron los $1000 de renta por persona. Billetes verdes, pero qué malditos son. Por culpa de uno de ellos tuve yo una indigestión. Habían superado el listón del subdesarrollo y se acercaban al viejo sueño de alcanzar el nivel de vida de los europeos. Atrás habían quedado las sombras del subdesarrollo, del hambre, de la guerra y de la ignorancia. Solo les quedaba una cosa por alcanzar: la libertad. ¿Qué es esto? No. Dios mío. ¿Cómo es posible? En la tienda. Lo metí aquí sin darme cuenta. Claro que todo estuvo a punto de esfumarse en 1973, cuando la crisis del petróleo y el escándalo Sofico. Soy el hombre de Sofico Renta. Sí, es el hombre de Sofico Renta. Recíbalo, puede ayudarle. ¿Qué pasa cuando su dinero sale de juerga y usted lo necesita? Que vuelve tarde o no vuelve. Su dinero ha caído en la trampa. Aunque quiera, no puede volver a usted. A casita, a bala perdida. El dinero en circulación había crecido tanto por entonces que el Banco de España encargó un billete de 5.000 pesetas, pero el temor a acrecentar la inflación hizo que el gobierno retrasara su salida. Y no salió hasta después de la muerte de Franco. Recién coronado Juan Carlos I como rey, la Casa de la Moneda empezó a trabajar en las nuevas monedas con la cara del monarca. En ellas se introdujeron pocos cambios, de momento. En las de peseta, 50 céntimos y 100 pesetas, solo se cambió la cara de Franco por la de Juan Carlos, rodeada por esta leyenda: Juan Carlos I, rey de España, y la fecha del comienzo de su reinado, 1975. En el reverso se mantenía el escudo nacional franquista. Sin embargo, en las de 5, 25 y 50 pesetas, en las de níquel, la gallina, que era como la oposición política llamaba al escudo del régimen franquista, había desaparecido. Fue sustituido por el escudo real de Juan Carlos en las de 5 y 50 y por una corona real en la de 25 pesetas. Fue una forma de anunciar que con el nuevo rey comenzaba una nueva etapa y se abría la puerta de la democracia en España. Una peseta, un chupachú. Una peseta, un chupachup. La tortuga perezosa. La ratita encantada. Con la llegada de la monarquía, ninguna de las monedas de la época anterior fue retirada de la circulación. Todas siguieron entre los españoles, ahora conviviendo con las de la joven democracia. Lo que sí se hizo fue emitir nuevos billetes, entre ellos el de 5.000 proyectado durante el franquismo. Al final de los 70 fue sustituido por otro del mismo valor, pero con la efigie del rey Juan Carlos. Con motivo de la celebración en nuestro país del Campeonato Mundial de Fútbol, se produjo una novedad. Se utilizó el reverso de las monedas para difundir la celebración del acontecimiento. Este fue mi estreno como moneda anuncio. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Para mí la transición acabó en 1982. A partir de ahí comencé a llevar el escudo constitucional, el mismo que llevaba en tiempos de Alfonso XII.
La ocasión fue aprovechada para cambiarme el metal. Pasé a ser de aluminio y aunque mantuve mi tamaño, bajé considerablemente de peso. Acompañándome en este cambio, se acuñaron las nuevas monedas de 2, 10 y 100 pesetas. La de 100, que sustituía a los billetes, tuvo desde el comienzo una gran acogida y hasta hoy ha sido la más utilizada. Siguiendo la estela de la moneda de 100, 5 años más tarde, en 1987, salió la moneda de 500, que retiró de la circulación a los billetes de ese mismo valor. La nueva moneda fue utilizada para conmemorar las bodas de plata de los reyes. Fue la primera vez que una reina de España ha aparecido en una moneda. Unos años después se le incorporó a estas monedas un sistema de seguridad de invención española para evitar falsificaciones: la imagen latente. Mientras los billetes no han dejado de aumentar de valor y han llegado a ser hasta de 10.000 pesetas, las monedas no hemos dejado de encogernos. A finales de los 80 se completó el sistema monetario que ha llegado hasta hoy. En él las monedas siguen una pauta escalonada de tamaños según su valor. Aparecieron las nuevas monedas de 1, 5, 25, 50 y 200 que ustedes conocen. En esta reforma, que ha sido la última de mi larga vida, me quedé como me conocen ahora, ligera y diminuta, casi reducida a la categoría de moneda virtual, porque prácticamente no se me ve, ni se me aprecia. A los españoles no les gustó esta reducción al ojíbaro. Lo sé muy bien porque casi nadie me quiere. La gente las rechaza y las pierden, y sobre todo las personas mayores. Cuando me las dan en los establecimientos, pues estoy deseando de darla otra vez porque se pierden, claro. Debe ser un poquito más grande. Las personas mayores que casi ni las ven, ¿no? Y se las deja ahí en la bandeja y es que no las ven. Además la peseta en mancha. Qué bonita, qué redonda, qué polleta, qué pequeña es la peseta, qué bonita, qué redonda. A mí tampoco me gusta. Y me da vergüenza que cuando me buscan dentro de una cartera o en un bolsillo no haya manera de encontrarme. O cuando me caigo al suelo y apenas se oye el sonido metálico que siempre hemos hecho las monedas al caer para que su dueño pueda rescatarnos. Pero con menos de 1 gramo de aluminio de peso, ¿qué ruido voy a hacer? Por eso lo agradezco tanto cuando siento el calor de una mano acogiéndome con cariño, como han hecho los españoles siempre, durante toda mi larga vida. Qué bonita, qué redonda, qué polleta, qué pequeña la peseta. El 1 de enero de 1997 se produjo un hecho importante para mi historia particular y creo que también para la historia de los españoles. Ese día perdieron su valor como monedas y fueron retiradas de la circulación todas las monedas que llevaban la efigie de Franco. Hasta este año, el 97, habían estado circulando 53 monedas diferentes para tan solo 8 valores. Un galimatías parecido al que me encontré cuando nací. Cuando las monedas o los billetes son retirados de la circulación, se dice desmonetizados, son recogidos por los bancos y enviados de nuevo a la Casa de la Moneda, donde son destruidos. En el caso de las monedas, el metal es fundido después. Les cuento esto porque es lo que va a ocurrir cuando sean retiradas todas las pesetas en billetes o en monedas que circulan ahora por España. Se van a retirar 6.500 millones de monedas que pesan 32.000 toneladas. Para que se hagan una idea, para transportar a todas ellas se van a necesitar 2.000 camiones grandes. En papel moneda están circulando ahora mismo 1.700 millones de billetes, que son 1.700 toneladas de papel. Todos ellos serán triturados por molinos parecidos al que aparecía en este reportaje de televisión de los años 80.
Estos enormes molinillos destruyen aproximadamente 2.000 millones de pesetas todos los días. Esto que ven aquí es la trituración de un solo día. Cientos de millones hechos polvo. Por sus tonalidades puede adivinarse la cuantía del billete a que pertenecieron. Pero el billete, al igual que el Cid, después de muerto seguirá siendo útil. Su cuerpo triturado se mezclará con la tierra para proporcionarle porosidad, a fin de que capte y retenga la humedad en favor de las plantas. Y hasta aquí hemos llegado. Nací para que España se acercara a Europa y ahora, 133 años después, me retiro porque Europa y España ya son afortunadamente la misma cosa. Me reconforta saber que en este mismo edificio, en el Museo de la Casa de la Moneda, me están haciendo un sitio. Aquí podrán ustedes en el futuro venir a verme si lo desean. Estoy segura de que permaneceré en sus memorias y de que me recordarán con cariño. Yo, desde luego, no les olvidaré. Porque hemos pasado mucho, mucho malo, pero también muchas cosas buenas. Y las hemos pasado juntos. Les doy las gracias antes de despedirme. Ha sido un placer.